Bienvenidos a esta clase. Trataremos el análisis de circuitos. Trabajaremos con la ley de Ohm, calcularemos resistencias equivalentes y aplicaremos la ley de voltajes de Kirchhoff. Para ello, resolveremos el siguiente problema. Para la red mostrada, determine las corrientes I1, I3, I4 e IT, los voltajes VA y BBC. La red está formada por una batería, o sea, una fuente de voltaje con valor de 20 voltios. Posee 5 resistencias, R1 de 10 ohmios, R2 de 20 ohmios, R3 de 10, R4 de 14 y R5 de 6. Procederemos a resolver el problema. Para ello hay que identificar qué conexiones tiene nuestros resistores o resistencias. Podría decir cualquiera, el resistor R2 con el R1 están en paralelo. Para que estén en paralelo deben estar unidos en ambos extremos por los mismos nudos o nodos. En este caso R2 y R1 están unidos con C a un lado, pero en el otro extremo uno está unido a B y el otro extremo está en otro nodo en el tierra o común. Entonces no están en paralelo. Entonces tenemos que identificar en qué parte de nuestra red hay una conexión serie o una conexión paralela. Y puede observarse que el resistor 4 y el 5 están conectados en serie. ¿Cómo sabemos que están conectados en serie? Muy fácil. El punto de unión entre ambos no tiene ninguna derivación u otro alambre que lo conecte con otro elemento. La corriente I4 circula por esta resistencia, pero a la vez circula por la R5, es decir, es la misma corriente la que pasa aquí que la que pasa por acá. Entonces, R4 y R5 están en conexión serie. Ahí es donde comienza nuestro problema. Tenemos que simplificar para poder calcular lo que nos pide el problema. Para ello, si estos dos están en serie, puedo sacar una resistencia equivalente que yo le he llamado resistencia equivalente entre 4 y 5, resistencias 4 y resistencias 5. Esta es la resistencia equivalente de R4 y R5. ¿Dónde ubico yo la resistencia equivalente? Pues usted debe de fijarse los extremos de ambas. Un extremo está conectado a este nodo C, en este caso este nodo C, y el otro extremo está conectado al nodo B, el otro extremo está al nodo B. Entonces ahí ubico yo mi resistencia equivalente. Para calcular la resistencia equivalente de una conexión serie, pues la fórmula es la suma de las resistencias parciales, es decir, R4 más R5. Sustituyendo, 14 más 6 me da 20 ohmios. La R equivalente 4,5 me da 20 ohmios. 20 ohmios. Muy bien, ya con eso ya puedo observar yo que la resistencia equivalente 4,5 ha quedado en paralelo con la resistencia R2. ¿Por qué están en paralelo? Porque ambos extremos están atados al mismo nodo. Ambos extremos están conectados al mismo nudo. Aquí REQ 4,5 y R2 están conectados al nodo C por un lado y al otro lado están conectados por el nodo B. El nodo B es todo este alambre que tengo acá. ¿Cómo sé yo que es un nodo único? Porque no hay ningún elemento que esté conectado en medio. Muy bien, entonces calculo la resistencia equivalente entre 4 y 5. ¿Cómo la voy a calcular? Pues aplico la fórmula. El equivalente de estas dos se convertirá en una sola resistencia. ¿Dónde ubico yo la resistencia equivalente de estos dos? Pues voy a ubicarla entre el nodo C y el nodo B, así como lo muestra aquí la figura. Mi R equivalente entre 4, 5 y 2 se ubica entre el nodo C y el nodo B, que sería esta posición. ¿Cómo calculo yo una resistencia equivalente de un paralelo? Si solo son dos resistencias, La R equivalente es el producto de ellas entre la suma de ellas.
el producto entre la suma. Si fuesen más de dos resistencias, entonces tengo que aplicar la fórmula general, que es el inverso de la suma de los inversos. Para el caso, reemplazo yo acá, 20 vale la R equivalente 4,5 y 20 vale la resistencia 2. 20 por 20 entre 20 más 20 me da 10. Vale la pena observar que cuando yo tenga dos resistencias conectadas en paralelo y ambas resistencias son del mismo valor, la resistencia equivalente es la mitad de una de ellas. Para el caso tengo 20 y 20 en paralelo, su resistencia equivalente vale 10. Si las resistencias, por ejemplo, hubieran tenido un valor de 50 ohmios cada una, entonces su resistencia equivalente sería la mitad, 25. Hay que tomarlo en cuenta porque esto nos ayuda a resolver de una forma más inmediata los problemas. Entonces ya conozco la R equivalente 452 que vale 10. Ahora podemos observar, sigo simplificando. ¿Cuál es la idea de simplificar? Llegar al final a tener solo la fuente de voltaje con una sola resistencia. A esa resistencia final la voy a llamar resistencia equivalente. Entonces estos dos tienen una conexión serie. ¿Por qué tienen una conexión serie? Porque esta corriente atraviesa ambos y no tiene ninguna derivación en su parte intermedia. Esta corriente I1 ha entrado por la derecha de REQ 452 y pasa por las dos resistencias. La corriente es la misma, ambos están conectados en serie. ¿Cómo calculo yo la resistencia equivalente en serie? Pues es la suma de ambas. La R equivalente la voy a conectar yo entre los extremos. El extremo es B y el otro extremo es el tierra. Entonces mi resistencia equivalente la voy a ubicar así. Un extremo la conecto en B y el otro extremo quedará conectado en el tierra. Y entonces a esta la llamo yo R equivalente entre 452 y R1. R equivalente 4521. ¿Cómo calculo la resistencia equivalente? Por ser una conexión serie, es la suma de las resistencias. ¿Cuáles resistencias? Esta y esta. Entonces, sustituyendo 10 por esta y 10 de la otra, me da 20. Entonces esta resistencia equivalente me da un valor de 20. Vale la pena observar, ambas resistencias valen lo mismo. Entonces su resistencia equivalente, si están conectadas en serie, es el doble de una de ellas, 20. Quiere decir que si estas hubiesen valido 50 ohmios cada una, su resistencia equivalente por estar conectadas en serie sería el doble, es decir, 100 ohmios. Hay que tomarlo en cuenta cuando tenga resistencias en paralelo o cuando tenga resistencias en serie. Al tenerlas en paralelo, la resistencia equivalente es menor que cualquiera de estas resistencias. Al tenerlas en serie, la resistencia equivalente es mayor que cualquiera de todas estas resistencias. Entonces ya tenemos nosotros esta resistencia equivalente. Seguimos simplificando. ¿Hasta dónde vamos a simplificar? Hasta que solo nos quede la fuente única con una sola resistencia. Así, a simple vista, puede observarse que los tres elementos están en paralelo. Me interesa hablar nada más de los resistores o resistencias. Ambos están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque los extremos están conectados a los mismos nudos y no hay nada que se interponga entre ellos. Entonces estas dos resistencias, REQ 4521 está en paralelo con R3. Entonces vamos a proceder nosotros a calcular su resistencia equivalente. ¿Cómo calculo la resistencia equivalente? La resistencia equivalente se calcula como el producto entre la suma. ¿Cómo ubico yo la resistencia equivalente? La voy a ubicar entre los nodos B y el nodo tierra, entre B y tierra. ¿Cómo calculo la R equivalente? El producto de ellas entre la suma de ellas. Sustituyendo 20 ohmios por 10 entre 20 más 10. Eso me da un total de 20 tercios.
o sea 6.67 ohmios. Mi R equivalente final es 6.67. Ya no hay más resistencias, entonces por eso le he llamado R equivalente o R total. Obsérvese que a medida el circuito se va simplificando, hay parámetros que se van eliminando. Por ejemplo, en este circuito que tenemos acá, no se puede ver, no se puede tratar, no se puede observar que se pueda calcular uno de los parámetros que ya se eliminaron. Se puede observar que ya desaparecieron resistencias y desaparecieron corrientes. ¿Por qué? Se van absorbiendo a medida se va simplificando el circuito. Ok, entonces con esto entonces procedemos nosotros a calcular lo que nos pide. Nos pide encontrar las corrientes I1, I3, I4 e I total, además de los voltajes VA y BBC. Entonces yo a partir de acá empiezo a trabajar mi circuito equivalente. Parto de aquí. Obsérvese que pasé de la red compleja a un circuito más simple, en que solo tiene una fuente y una resistencia. Entonces, aplico entonces la ley de Ohm. Quiero calcular la corriente. Usted ya sabe que la ley de Ohm la puede interpretar por el triángulo. El triángulo de la ley de Ohm está formado por la letra B, la letra I y la letra R. B de voltaje, I de corriente y R de resistencia. B de voltaje, I de corriente y R de resistencia. Si usted quiere calcular voltaje, tapa la B y entonces le queda la I a la par de la R. Es decir, voltaje es multiplicación de I por R. Quiere calcular corriente, tape la I y entonces le queda B encima de R. Es decir, corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y también puede calcular resistencia, entonces divide voltaje entre corriente. B sobre I es R. Entonces, aplicando la ley de Ohm, yo puedo calcular la corriente total. ¿Por qué? Porque tengo el voltaje total y tengo la R total o R equivalente. Entonces, aplicando la ley de Ohm, corriente es B sobre R. ¿Cuál voltaje? El B único que tengo, que yo le he llamado BT. Aquí dice B1, pero es BT. Entre la R equivalente. Mi voltaje vale 20 y mi R equivalente nos dio 20 tercios. Entonces, operando me queda 3 amperios. Esa es la corriente total. 3 amperios. Muy bien, entonces ya con esto yo empiezo a retroceder con mis problemas. Empiezo a retroceder con las simplificaciones que había hecho antes. Muy bien, ¿de dónde salió esta R equivalente? Esta R equivalente salió del paralelo de estas dos. Hoy estamos retrocediendo con el problema. Ok, R equivalente salió del paralelo de estas dos, y en estas dos teníamos nosotros I1 e I3. I1 e I3. Entonces, yo puedo observar la I total, ¿a dónde está? Ella es la que sale de la fuente. Entonces la I total es esta que sale de la fuente. Esa es la I total. Tengo que calcular la I1 y la I3. Además, por el hecho de estar en paralelo los tres elementos, ambos están sometidos al mismo voltaje. Entonces significa que este voltaje de la fuente es el mismo que tengo aquí y es el mismo que tengo aquí. Entonces yo puedo aplicar la ley de Ohm aquí a este resistor, a esta resistencia, y calcular la corriente I1. Voltaje es R por I o I por R. ¿Ya? Corriente es igual a B sobre R. Entonces la corriente la calculo como el voltaje entre la resistencia. ¿Cuál resistencia? Esta resistencia. ¿Cuál voltaje? Este voltaje. Este voltaje vale 20 y esa resistencia también vale 20. Entonces 20 entre 20 me da 1, significa que la corriente que viene aquí tiene el valor de 1. De igual manera yo puedo calcular la corriente 3. La corriente 3 sería igual al voltaje total entre la resistencia 3, o sea 20 entre 10, que es igual a 2. Ahora usted puede observar, aquí todo lo que se produce, todo es lo que se consume. Aquí produzco yo 3 amperios, para la izquierda
salen 1 y para la derecha salen 2. 1 más 2 son 3. Un nodo, como el que se muestra acá, o nudo, no es un elemento en el cual se almacene corriente o voltaje. No. La corriente fluye y se distribuye, nada la detiene. Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff dice que corrientes que entran igual corrientes que salen. Entran 3 y deben salir 3. 3 entran, sale 1 y salen 2, salen 3. Ok, ya tenemos calculado nosotros entonces la corriente 1, que vale 1 amperio, y la corriente 3, que vale 2 amperios, y anteriormente habíamos calculado la corriente total. Ok, procedemos entonces ahora a seguir atrasándonos en el circuito, ¿no? Proceso anterior. ¿De dónde salió esta R equivalente? Esta R equivalente salió de serie de estos dos, de R equivalente 452 con R1. Ok, la corriente 1 atraviesa esta resistencia, es esta misma que tengo aquí, y va a ser la misma que atraviese esta otra resistencia que tengo aquí. ¿Por qué es la misma? Porque en una conexión serie la corriente es la misma, no existe ninguna derivación intermedia. Ok, entonces yo puedo calcular, si tengo corriente, puedo calcular qué voltaje cae en cada una de las resistencias. Recuérdense, el primer terminal que toca la corriente, ese va a ser para nosotros el terminal positivo. El otro, lógicamente, va a ser el negativo. Entonces, si esta corriente va para abajo, el primer terminal que toca es este de arriba, ese es el positivo y este es el negativo. Como es la resistencia 1, yo le llamo voltaje 1. Ok, esta misma corriente es la que pasa aquí. Se entiende que esta corriente sale de este nodo, pasa por esta resistencia y pasa por esta otra resistencia y regresa acá. Ok, cuando esa corriente atraviesa esta resistencia, el primer terminal que toca es el positivo. Entonces este va a ser el positivo y el otro va a ser el negativo. Al voltaje lo voy a llamar, como este es un R equivalente, lo voy a llamar como están los extremos. Lo voy a llamar voltaje BC. Voltaje BC. Tome nota, las letras son los nodos en los extremos donde está la resistencia. Tome nota, la letra que se pone primero es la que tiene el signo positivo. Ok, entonces BC significa que el positivo es el B y el C es el negativo. Si yo le hubiera colocado voltaje CB, entonces el C hubiera sido el positivo y el B hubiera sido el negativo. Ok, entonces con esto yo puedo aplicar nuevamente la ley de Ohm, y calcular mis voltajes. ¿Cuál voltaje? El voltaje B1, que sería resistencia por corriente. ¿Cuál resistencia? R1, ¿cuál corriente? La que lo atraviesa. Entonces sería 10 por 1, que equivale a 10 voltios. De igual manera puedo calcular el voltaje BC. El voltaje BC sería la resistencia equivalente 452 por la corriente 1. ¿Por qué la corriente 1? Porque están en serie y la corriente es la misma. Esta misma que pasa aquí es la misma que pasa aquí. Entonces sustituyo 10 ohmios por 1, me da 10 voltios. Entonces, voltaje BC vale 10, voltaje 1 vale 10 también. Ok, con eso yo ya puedo seguir trabajando. ¿Puedo calcular otras cosas? Sí, puedo calcular otras cosas. Yo ya sé también, como esta corriente es la misma que pasa aquí, yo ya sé también que esa corriente vale 1 amperio. Muy bien, seguimos retrocediendo en nuestro problema. Nos hemos quedado aquí. ¿Qué es lo que hemos calculado hasta el momento? La corriente 3, la corriente 1, que es la misma que tengo aquí. Muy bien, con esto, ¿de dónde venía? Esta R equivalente venía, esta R equivalente 452 venía del paralelo de estas dos. Muy bien, aquí tengo señalizado, vea, voltaje BC, que está entre el nodo B y el nodo C. Entre el nodo B y el nodo C está BC, y este está en paralelo con esto. Esto es congruente con la teoría. En una conexión paralelo, el voltaje es el mismo en ambos elementos. Entonces yo puedo calcular, si ya conozco el voltaje en los extremos de esta, yo puedo calcular cuánta corriente pasa. Entonces la corriente que lo atraviesa es la misma corriente que sale para el nodo.
Entonces puedo aplicar la ley de Ohm. ¿Verdad? Ese mismo voltaje es el que tengo yo ahí. Puedo aplicar la ley de Ohm. Muy bien, la corriente 4 la calculo como voltaje BC entre R equivalente 4,5, el voltaje entre resistencia. Entonces, sustituyendo voltaje BC vale 10 voltios y resistencia vale 20, entonces me queda un medio que equivale a decir 0,5 amperios. Muy bien. De aquí, esta resistencia equivalente la habíamos sacado de otra resistencia que era una conexión serie. Entonces, nosotros habíamos partido de aquí. Ya tenemos las corrientes calculadas, I1, I total, I3 e I4. Ya tenemos las 4 corrientes. Solo nos resta calcular los voltajes. De los voltajes, el BC ya lo tenemos. Ese vale 10 voltios. 10 voltios. Entonces solo nos resta calcular el voltaje A. Muy bien, este equivalente salió de esta serie de estos dos elementos. Ahí están colocadas las corrientes y voltajes que hemos calculado al momento. Muy bien, de estas dos, como están en serie, entonces esta corriente que pasa acá es la misma corriente que pasa acá. 0,5 amperios es lo mismo que pasa en esta y pasa en esta. Entonces nosotros necesitamos calcular el voltaje que hay en la resistencia 4. Recuérdese de la polaridad del voltaje. El primer terminal que toca es el positivo. El primer terminal que toca la corriente es el positivo. El siguiente es el negativo. Entonces puedo aplicar entonces la ley de Ohm para calcular yo cuánto vale mi voltaje V4. Aplico la ley de Ohm. Voltaje es R por I. R4 por I4. Sustituyendo 14 ohmios por 0,5 amperios me da 7 voltios. El voltaje 4 vale 7 voltios. Muy bien. Partiendo de todo esto, prácticamente podemos calcular nosotros el último voltaje que nos pide. Para calcular el voltaje A es el que yo estoy midiendo entre A y el tierra. Es decir, cuando solo me aparece una letra en el voltaje, como en este caso VA, estoy calculando el voltaje que hay entre el terminal A y el terminal tierra o neutro, o sea, de extremo a extremo. Para ello me voy a auxiliar yo de la ley de voltajes de Kirchhoff, o Kirchhoff, como usted quiera decirle. La sumatoria de los voltajes a lo largo de una trayectoria cerrada es 0. Eso es lo que dice la ley de Kirchhoff, o Kirchhoff, como usted quiera decirle. Ok, entonces lo que voy a hacer yo es identificar cuáles son los voltajes. Tengo este voltaje, tengo este otro y me piden el voltaje A con respecto al neutro. Ok, a mí me dan los dos voltajes y me dan las dos terminales. Arriba está el terminal A y abajo está el terminal tierra. Muy bien, tengo estos voltajes, miren, este voltaje y este otro voltaje, y en los extremos está el tierra y está el terminal A. Muy bien, ¿dónde está el voltaje A? El voltaje A es el que se mide entre el punto A y el neutro o tierra. Así, ese es nuestro voltaje A. Entonces yo puedo aplicar el LVK o ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cómo lo voy a aplicar? La ley dice que si yo sumo los voltajes a lo largo de una trayectoria cerrada, su voltaje va a ser 0, su suma va a ser 0. Parto de un punto, doy la vuelta, regreso al mismo punto. Entonces lo que voy a hacer en mi trayectoria, voy a ir sumando los voltajes que vaya encontrando y le voy a ir asignando el signo primero que toque. Es decir, si el primer signo que encuentra es negativo, entonces yo le voy a poner negativo. Si el primer signo que encuentra cuando hago el recorrido es el positivo, entonces yo lo dejo positivo. Así. Entonces, aplicando nosotros una trayectoria, haremos este recorrido. Haremos una vuelta así y regresamos al mismo punto de partida. Entonces, lo que tengo que hacer es ir sumando voltajes que vaya encontrando a lo largo de mi trayectoria cerrada. Entonces, si voy para arriba, el primero que tengo es menos VA, sigo, más V4, más V1. Y llego al punto de partida y ahí murió. Entonces me quedo así, vea, menos VA, más B4 más B1. Eso es lo que tengo aquí. Ok, ¿qué es lo que ando buscando? Yo ando calculando
el voltaje VA, que lo tengo aquí. Yo ya conozco V4 y conozco V1. Entonces, despejo VA y me queda así. VA es igual a V4 más V1. Entonces, sustituyendo los valores V1 y V4, aquí lo puede ver, 10 y 7 me da 17 voltios. Entonces, de esta manera yo ya calculé el voltaje, ¿bien? Aplicando solo la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, ya con esto ya tengo yo todas las respuestas, mi resumen de respuestas, ¿verdad? Me piden las corrientes y 1 me ha dado 1, y 3, 2, y 4, 0.5, y la I total 3 amperios. El voltaje A nos dio 17 y el voltaje BC nos dio 10. De esta manera hemos aplicado nosotros la ley de Ohm, cálculo de resistencia equivalente, y aplicado la ley de voltaje de Kirchhoff. Hay que seguir practicando y practicando para lograr una perfección. Nos quedamos hasta acá. Nos encontramos en el próximo video. Hasta luego.